Bueno, esa es mi opinión personal. Yo considero que quizás no vamos a pasar toda la gran tribulación porque la Biblia nos dice que Dios nos puede librar, ¿no? Y que Él acortará los tiempos por amor a sus escogidos, porque si no de alguna manera ninguno se va. Y significa para mí que sí vamos a pasar parte de la gran tribulación. Yo casi considero que puede ser la mitad del tiempo, cuando ya venga a reciar el anticristo. Porque acuérdese que son 7 años, 3 años y medio de abundancia y es donde Satanás va a engañar y se van a firmar los tratados con Israel y van a, bueno, ofrecer casa, beca y todo lo que se les ocurre en su mente. Pero a los 3 años y medio, como todo, el diablo va a retroceder y va a echar todo atrás y es donde viene la gran persecución realmente para los cristianos. Esa es mi forma de pensar. Pero de todas formas, tenemos que en santidad viviendo en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para que cuando Cristo aparezca en las nubes, pues seamos arrebatados, porque sí va a haber un arrebatamiento. Aquí en estas discusiones creo que hay una gran confusión de tiempos y cosas mezcladas con herejías y bueno, veo como bastante confusión. Sí, hermana Esperanza. Hay dos escuelas básicas de pensamiento escatológicos. La primera es el pretribulacionismo, que considera que Jesús viene antes de la gran tribulación en un rapto secreto. Y la otra escuela postula que el Mesías viene después de la gran tribulación. Bien, ya de forma totalmente visible. ¿De acuerdo? Entonces, hay una gran confusión. La confusión estriba en el hecho, le digo, de que la mayoría del pueblo evangélico, de las distintas denominaciones evangélicas cristianas, entre comillas, consideran que el Mesías viene antes de la gran tribulación en una primera fase, a llevarse a los más santificados, y luego retorna en la siguiente fase. En la primera fase, ellos sostienen de que el Mesías en el aire va a arrebatar o atraer hacia él a su iglesia santificada, y ya en la segunda fase recién va a colocar los pies en el monte de los olivos. Pero este argumento no es válido, porque leemos en Mateo 24, se lo leo, Mateo capítulo 24, en este último gran discurso escatológico de Jesús, en el versículo 29, muy claro, muy contundente y categórico a la vez. E inmediatamente después, ahí está el vocablo, el verbo después de la tribulación de aquellos días, la gran tribulación, que consta de 7 años, por supuesto, o la última semana en la descripción gráfica profética de las 70 semanas de Daniel, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera. Versículo 30, entonces, y solo entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán de forma visible al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, ¿dónde ubicamos la parucía o el retorno de Cristo a la tierra? Después de la gran tribulación. Amén. Bueno, vale la pena leer aquí segunda de Tesalonicenses el capítulo 2. Desde el versículo 2 dice manifestación del hombre de pecado, como el orden bíblico. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por obra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, aquí está claro. Dice que tiene que pasar primero la apostasía. ¿Qué estamos viendo? La apostasía, las herejías, las falsas doctrinas, todo lo que se está viendo ahorita.
Y luego dice, se manifiesta el hombre de pecado. Todavía el hijo de perdición no ha aparecido ni está reinando. Tiene que reinar. Ahí es donde vamos, que la gente, cuando ya reine el hijo de perdición, pues va a haber la gran tribulación, porque imagínense, vamos a quedar en manos de Satanás. Yo soy de las que pienso, si los apóstoles de Jesús murieron decapitados, crucificados, aserrados, etcétera, etcétera, ¿quiénes somos nosotros para tener privilegios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De cuándo acá ahora somos los hijos preferidos del Señor? Entonces, mire, aquí está diciendo que el hijo de perdición se tiene que manifestar. ¿Y cómo lo vamos a conocer? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esa es la gran abominación asoladora que todavía no ha pasado. Pero mire en ese momento lo que pasa. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto y ahora vosotros sabéis que lo detiene? Lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya había en un versículo anterior, está hablando el capítulo 7 de Daniel, si no estoy mal, donde habla que es Miguel el que está de parte de los hijos de Dios, que son todos los que están escritos en el libro de la vida, o sea, no solamente los judíos, sino la iglesia. Él será levantado, o sea, el que va a ser levantado y quitado va a ser Daniel, que es el que prácticamente es el que está de parte del pueblo de Dios. Porque dice, sigamos, porque ya sabes lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay aquí en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, cuando ya no esté Miguel, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Entonces, ¿en qué momento va a aparecer? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando para mí, mire lo que está aquí diciendo el texto. Es cuando se siente allá a pretender gobernar y a que lo adoren, porque eso es lo que Satanás ha querido. Imagínense si se lo propuso al mismo Jesucristo, que postrado me adore, eso es lo que él está buscando, adoración. Jesucristo va a aparecer y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento, entonces está hablando que el inicuo es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Significa que los que tenemos el sello del Espíritu Santo hemos creído la verdad, estamos en la verdad y estamos en Jesucristo. Los que no tengan el sello del Espíritu Santo, pues vaya, miremos qué sello pueden tener, pues el sello de Satanás, el sello del anticristo. Esto es lo que más o menos yo alcanzo a entender leyendo la escritura. Y me gustaría que usted explicara aquí Zacarías 14, donde habla Jerusalén y las naciones. Muy bien, mi hermana Esperanza. Usted ha citado segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿cierto? Leemos ahí en el versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando evidentemente de la bestia, el anticristo, sin que antes venga la apostasía, que es un tiempo característico inherente a la gran tribulación venidera, apocalíptica, futura, porque Juan plasma imágenes futuristas, ¿no? Esto contrario al preterismo que ha enseñado pues que ya todo esto se cumplió, ¿no? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Descripción paulina para la bestia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a ser algo parecido a lo que hizo Antíoco Epífanes en el periodo intertestamentario, en Macabeos. Él profanó el templo judío, sacrificó una cerda en honor al dios olímpico Zeus. Algo similar hará la bestia. Eso también implicará que va a haber un templo reconstruido, el templo de Jerusalén. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es decir, la bestia todavía no se presenta porque hay algo que lo detiene, un poder, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad,
Obviamente desde la era del tiempo de la iglesia naciente ya habían anticristos, impostores, falsos cristos, solo que hay quien al presente lo detiene. La pregunta es quién o qué, ¿no? ¿Quién o qué? Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Usted, mi hermana Esperanza, está segura de que sea el arcángel Miguel, pero yo le objeto que no es así. O sea, no está mencionando a Miguel en este versículo 7 hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Se ha conjeturado que puede ser la iglesia o el Espíritu Santo, algo que lo detiene, algo que lo detiene. Pero yo me niego a pensar que sea Miguel, porque el arcángel Miguel es un defensor de Israel, pero no hay un texto que expresamente lo diga. Ahí yo discrepo rotundamente con usted. Bien, ahora, desea usted que le explique Zacarías capítulo 14. Bien, vamos a Zacarías en el capítulo 14, que es en realidad el último capítulo, que presenta imágenes del retorno de Jesús. En el versículo 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente. Bien, luego el versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que fuisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y nótese bien, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Está hablando del Hijo, el retorno del Hijo de Dios, Jehová, bien, con todos sus santos, con todos sus millares angelicales, corte angelical de ángeles. Versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Esto se enfoca en el milenio. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Está hablando del Señor Jesucristo, entronizado como rey dentro del contexto milenial futuro, literal, que avala el capítulo 14 de Zacarías. Amén.